Hare Krishna, le ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Hridayananda Goswami, Acharya Deva y a Srila Prabhupada. Continuamos con la lectura del canto 6 del Srimad Bhagavatam, capítulo 6, descendencias de las hijas de Daksha. Sri Sukadeva Goswami dijo: mi querido rey, a continuación y ante el ruego del señor Brahma, Prayapati Daksha, que recibe el nombre de Prachetasa, engendró 60 hijas en el vientre de su esposa Asigni. Todas ellas sentían un gran afecto por su padre. 10 hijas las ofreció en caridad a Yamaras. A Kasyapa le entregó 13, 12 en principio y una más tarde, y al dios de la luna 27. Angira, Krishava y Bhuta recibieron 2 hijas cada uno. Las otras 4 fueron ofrecidas a Kasyapa, de modo que Kasyapa recibió un total de 16 hijas. Escucha ahora, por favor, los nombres de todas esas hijas y de sus descendientes que llenaron los 3 mundos. Las 10 hijas ofrecidas a Yamara se llamaron Banu, Lamba, Kakut, Yami, Viswa, Sadhya, Maru, Tyati, Vasu, Muhurta y Sankalpa. Escucha ahora los nombres de sus hijos. Oh rey, del vientre de Banu nació un hijo que se llamó Deva Rishabha, que fue padre de Indrasena. Del vientre de Lamba nació Vidyota. Este hijo generó todas las nubes. Del vientre de Kakut nació un hijo que se llamó Sankata, cuyo hijo fue Kikata. De Kikata provienen los semidioses Durga. El hijo de Yami se llamó Swarga y el hijo de este Nandi. Los hijos de Viswa fueron los Viswadevas, que no tuvieron descendencia. Del vientre de Sadhya nacieron los Sadhyas, que tuvieron un hijo llamado Arta Siddhi. Los 2 hijos nacidos del vientre de Marutuati fueron Marutuan y Yayanta. Yayanta, que es una expansión del señor Vasudeva, es conocido con el nombre de Upendra. Los semidioses llamados Mauhurtikas nacieron del vientre de Muhurta. Esos semidioses entregan a las entidades vivientes los resultados de las acciones que realizan en sus respectivos momentos. El hijo de Sankalpa se llamó Sankalpa, y de él nació el deseo de disfrute. Los hijos de Vasu fueron conocidos como los 8 Vasus. Deja que te diga sus nombres: Drona, Prana, Dhruva, Arka, Agni, Dosha, Vastu y Vasu. De Abhimati, la esposa del Vasu, llamado Drona, fueron generadas Harsa, Soka y Vaya, con sus demás hermanos. Uryaswati, la esposa de Prana, fue madre de 3 hijos, Saka, Ayus y Purohava. La esposa de Dhruva fue Dharani, y de su vientre nacieron las ciudades. Del vientre de Vasana, la esposa de Arka, nacieron muchos hijos, encabezados por Dasha. Dara, la esposa del Vasu Agni, fue madre de muchos hijos, comenzando con Ravinaka. De Kritika, otra esposa de Agni, nació Skanda, Kartikeya, el principal de cuyos hijos fue Vishaka. Del vientre de Saraswati, la esposa del Vasu Dosha, nació Sisumara, una expansión de la Suprema Personalidad de Dios.
De Angirasi, la esposa de Vasu, llamado Vastu, nació el gran arquitecto Visokarma. Visokarma se casó con Akriti, de quien nació el Manu Chaksusa. Los hijos de Manu fueron los Visuadevas y los Sadyas. Usha, la esposa de Vibhavasu, fue madre de 3 hijos, Vyusta, Rochisa y Atapa. De Atapa nació Panchayama. La duración del día que trae el despertar de las actividades materiales de todas las entidades vivientes. Sarupa, la esposa de Buta, trajo al mundo a los 10 millones de Rudras. De entre ellos, los 11 Rudras principales fueron Raivata, Aya, Baba, Bhima, Vama, Ugra, Brisa, Kapi, Ayaykapat, Ahirbradna, Bahurupa y Mahan. Sus compañeros, los duendes y los fantasmas, que inspiran gran terror, nacieron de la otra esposa de Buta. El Prayapati Angirash tuvo 2 esposas, Suada y Chati. Suada aceptó por hijos a todos los pitas, y Sati hizo lo mismo con el Atharvangirasa Veda. También Krisasua tuvo 2 esposas llamadas Archis y Dishana. En el vientre de Archis engendró a Dhumaketu y en Dishana engendró 4 hijos, Vedashira, Devala, Vayuna y Manu. Kasyapa, también llamado Taksya, tuvo 4 esposas, Vinata, entre paréntesis, Suparna, Kadru, Patangi y Yamini. Patangi trajo al mundo muchas especies de aves y Yamini dio a luz a las langostas. Vinata, Suparna, es la madre de Garuda, la montura del señor Vishnu y de Anuru o Aruna. El auriga del dios del sol, Kadru, fue madre de distintos tipos de serpientes. Oh Maharaj Pariksit, el mejor de los Bharatas, el dios de la luna tuvo por esposas a todas las constelaciones encabezadas por Kritika. Sin embargo, Prayapati Daksa lo había maldecido de una enfermedad que causaba su progresiva destrucción, de modo que no pudo engendrar hijos en ninguna de sus esposas. Después de esto, el rey de la luna apaciguó a Prayapati Daksa con palabras amables, y así recuperó las partes luminosas perdidas en su enfermedad. No obstante, no pudo engendrar hijos. La luna pierde su brillo en la quincena oscura y vuelve a manifestarlo en la quincena brillante. Oh rey Pariksit, escucha ahora, mientras cito los nombres de las esposas de Kasyapa, de cuyos vientres ha nacido toda la población del universo. Ellas son madres de la práctica totalidad de los seres del universo, y sus nombres, que son auspiciosos para el oído, son los siguientes: Aditi, Diti, Danu, Kasta, Arista, Surasa, Illa, Muni, Kro, Vasa, Tamra, Surabhi, Sarama y Timi. Del vientre de Timi nacieron todos los seres acuáticos, y el vientre de Sarama las fieras salvajes, como los tigres y los leones. Mi querido rey Pariksit, del vientre de Surabhi nacieron el búfalo, la vaca y otros animales de pezuña hendida. Del vientre de Tamra nacieron las águilas, los buitres y otras grandes aves predadoras, y del vientre de Muni nacieron los ángeles.
De Krodavasa nacieron las serpientes Dandasuka, así como otras especies de serpientes y los mosquitos. Del vientre de Ila nacieron todas las variedades de enredaderas y árboles. Los rakshasas, los malos espíritus, nacieron del vientre de Surasa. Los Gandharvas nacieron del vientre de Arista, y los animales de pezuñas sin bifurcar, como el caballo, del vientre de Casta. Oh rey, Danu fue madre de 61 hijos, de los cuales son muy importantes estos 18: Dyumurta, Sambara, Arista, Hayagriva, Vivavasu, Ayumuka, Sankushira, Soarvanu, Kapila, Aruna, Puloma, Brisaparva, Ekachakra, Anutapana, Dumrakesha, Virupaksa, Viprachiti y Durjaya. La hija de Soarvanu, llamada Suprava, se casó con Namuchi. La hija de Brisaparva, llamada Sarmista, fue ofrecida al poderoso rey Yayati, el hijo de Nahusa. Vaiswanara, el hijo de Danu, tuvo 4 hijas muy hermosas: Upadanabi, Hayasira, Puloma y Kalaka. El esposo de Upadanabi fue Hiranyaksa y el hijo de Hiranyaksa, Kratu. Después, cuando el señor Brahma se lo pidió, Prayapati Kasyapa se casó con las otras 2 hijas de Viswanara, Puloma y Kalaka. De los vientres de esas 2 esposas de Kasyapa nacieron 60,000 hijos, los Paulomas y los Kakeyas, encabezados por Nivata Kavacha. Todos ellos tenían una gran fuerza física y eran muy expertos en la lucha. Su objetivo era crear disturbios en los sacrificios celebrados por los grandes sabios. Mi querido rey, tu abuelo Arjuna subió a los planetas celestiales y allí, sin ayuda de nadie, mató a todos esos demonios. Por esa razón, el rey Inda cobró un gran afecto por él. En su esposa Simhika, Viprachiti engendró 101 hijos. El mayor de todos es Rahu, y los demás son los 100 Ketus. Todos ellos lograron ser planetas influyentes. Escucha ahora, por favor, mientras te enumero en orden cronológica a los descendientes de Aditi. En esa dinastía descendió la suprema personalidad de Dios. Los siguientes: Narayan. Mientras su expansión plenaria... Escucha ahora, por favor, mientras te enumero en orden cronológica a los descendientes de Aditi. En esa dinastía descendió la suprema personalidad de Dios, Narayan, mediante su expansión plenaria. Los nombres de los hijos de Aditi son los siguientes: Vivaswan, Aryama, Pusha, Tuasta, Savita, Vaga, Data, Vidata, Varuna, Mitra, Satru y Urukrama. Samya, la esposa de Vivaswan, el dios del sol, dio a luz al Manu Srada Deva. Esa misma esposa afortunada fue también madre de los gemelos Yamaras y del río Yamuna. Después Yami, mientras vagaba por la tierra en forma de yegua, trajo al mundo a los Aswini Kumaras. Chaya, la otra esposa del dios del sol, tuvo 2 hijos, Sanaishchara y Savarni Manu, y una hija, Tapati, que se casó con Savarana. Del vientre de Matrika, la esposa de Aryama, nacieron muchos sabios eruditos. De entre ellos, el señor Brahma creó la especie humana, dotada por la facultad de la introspección. Pusha no tuvo hijos, perdió
los dientes cuando el señor Shiva se enfadó con Daxa por haberlos mostrado riéndose de él. A partir de entonces tuvo que subsistir a base de harina molida. Rachana, la hija de los Daityas, fue la esposa de Prayapati Tuasta. Este, con su semen, engendró en su vientre dos hijos muy poderosos, Shani, Vesha y Visvarupa. Estos semidioses, siguiendo la orden de Brahma, aceptaron a Visvarupa como sacerdote, a pesar de que era hijo de la hija de sus eternos enemigos, los demonios. Esto ocurrió cuando fueron abandonados por su maestro espiritual, Brihaspati, a quien habían faltado al respeto. Capítulo 7. Indra ofende a su maestro espiritual, Brihaspati. Maharaj Pariksit preguntó a Sukadeva Goswami: oh gran sabio, ¿cuál fue la razón de que Brihaspati, el maestro espiritual de los semidioses, rechazara a sus discípulos? ¿Qué ofensa cometieron los semidioses contra su maestro espiritual? Por favor, explícame este incidente. Sukadeva Goswami dijo: oh rey, en cierta ocasión, Indra, el rey del cielo, excesivamente orgulloso de su gran opulencia como señor de los tres mundos, quebrantó las leyes védicas de buen comportamiento. Estaba sentado en su trono rodeado por los Maruts, los Vasus, los Rudras, los Adityas, los Ribus, los Visuadevas, los Sadyas, los Asinukumaras, los Siddhas, los Charanas, los Gandharvas y grandes personas santas. Le rodearon también los Vidyadharas, las Apsaras, los Kinaras, los Patagas, aves, y los Uragas, serpientes. Todos ellos ofrecían a Indra reverencias y servicio. Las Apsaras y los Gandharvas danzaban y cantaban acompañados de instrumentos musicales de muy dulce sonido. Una sombrilla blanca resplandecía sobre la cabeza de Indra con el fulgor de la luna llena. Confortado por abanicos de cola de yak y servido con todos los artículos con que se adora a un gran rey, Indra se encontraba en compañía de su esposa Sachi Devi, que ocupaba la mitad del trono. En ese momento entró en la corte el gran sabio Brihaspati, el mejor de los sabios, que era el maestro espiritual de Indra y de los semidioses, y a quien respetaban tanto los semidioses como los demonios. Pero Indra, a pesar de ver a su maestro espiritual ante él, no se levantó de su asiento, ni le ofreció un lugar en que sentarse o una bienvenida respetuosa. En verdad, no dio la menor señal de respeto por su maestro espiritual. Brihaspati sabía todo lo que iba a ocurrir en el futuro. Al ver la falta de educación de Indra, se dio perfecta cuenta de que Indra estaba envanecido de su opulencia material. Pudo haberle maldecido, pero no lo hizo, sino que abandonó la sala y en silencio regresó a su casa. Indra, el rey del cielo, comprendió de inmediato su error. Al darse cuenta de que no había ofrecido el debido respeto a su maestro espiritual, se condenó a sí mismo ante todos los allí presentes. ¡Ay, qué lamentable es lo que acabo de hacer por mi falta de inteligencia y por mi orgullo! Debido a las opulencias materiales, no he ofrecido el debido respeto a mi maestro espiritual cuando entró en la sala, y de ese modo le he insultado. Aunque soy el rey de los semidioses que se encuentra en el plano de la modalidad de la bondad, me envanecí de mi minúscula opulencia, contaminado por el ego falso. En esas circunstancias, ¿quién en este mundo aceptaría esas riquezas arriesgándose a caer? ¡Ay, malditas sean mi riqueza y mi opulencia! Si alguien afirma:
Aquel que ocupa el excelso trono del rey no debe ponerse en pie para mostrar respeto a otro rey o a un brahmana. Debe entenderse que esa persona no conoce los principios religiosos superiores. Los líderes caídos en la ignorancia que descarrían al pueblo encaminándole a la senda de la destrucción, como se explica en el verso anterior, se encuentran de hecho a bordo de una nave de piedra. Lo mismo ocurre con quienes les siguen ciegamente. Esa nave de piedra no podrá flotar y se hundirá en el agua con todos sus pasajeros. Del mismo modo, aquellos que descarrían a la gente van al infierno junto con todos sus seguidores. El rey Indra dijo: por eso, con toda franqueza y sin duplicidad, voy a postrar mi cabeza a los pies del loto de Brihaspati, el maestro espiritual de los semidioses. Él se encuentra en el plano de la modalidad de la bondad y por ello tiene conciencia plena de todo el conocimiento y es el mejor de los brahmanas. Ahora voy a tocar sus pies de loto y a ofrecerle reverencias para tratar de satisfacerlo. Mientras Indra, el rey de los semidioses, pensaba de este modo y expresaba su arrepentimiento ante su propia corte, Brihaspati, el muy poderoso maestro espiritual, entendió lo que pasaba por su mente. Brihaspati era espiritualmente más poderoso que el rey del cielo. Se hizo invisible para Indra y partió hacia su casa. A pesar de buscarlo intensamente, a pesar de la ayuda de los demás semidioses, Indra no pudo encontrar a Brihaspati. Indra pensó entonces: ¡ay de mí! Mi maestro espiritual se ha disgustado conmigo, y ahora no dispongo de ningún medio para obtener buena fortuna. Indra estaba rodeado por los semidioses, pero su mente no encontraba la paz. Al saber de la lastimosa condición del rey Indra, los demonios, siguiendo las instrucciones de su gurú Sukracharya, tomaron las armas y declararon la guerra a los semidioses. Las afiladas flechas de los demonios hirieron las cabezas, los muslos, los brazos y las demás partes del cuerpo de los semidioses. Estos, guiados por Indra, no vieron otra salida que acudir de inmediato al señor Brahma y postrar sus cabezas ante él, pidiéndole refugio e instrucción. El muy poderoso señor Brahma, al ver a los semidioses que se acercaban a él con los cuerpos gravemente heridos por las flechas de los demonios, mostró su gran misericordia sin causa y les colmó con las siguientes palabras. El señor Brahma dijo: oh ustedes, los mejores entre los semidioses, por desdicha, debido a la locura que nace de la opulencia material, no recibieron correctamente a Brihaspati cuando entró en la sala de asambleas. Él es consciente del Brahman supremo y controla sus sentidos a la perfección. Por ello es el mejor de los brahmanas. Así pues, me sorprende mucho que hayan sido tan insolentes con él. Mis queridos semidioses, los demonios eran débiles y los habían derrotado en varias ocasiones, pero ahora, debido a la falta que han cometido contra Brihaspati, los han vencido. ¿Por qué, si no iban a vencerlos ustedes, a ustedes que gozaban de tantas opulencias? Oh Indra, tus enemigos, los demonios, eran muy débiles, pues no respetaban debidamente a Sukracharya. Sin embargo, ahora, desde que le adoran con gran devoción, han recobrado su poder. La devoción por Sukracharya ha aumentado su fuerza en tal medida que podrían apoderarse fácilmente incluso de mi propia morada. Gracias a su firme determinación en seguir las instrucciones de Sukracharya, sus discípulos, los demonios, han perdido el temor a los semidioses. De hecho, los reyes y las personas que tengan una fe resuelta en la misericordia de los brahmanas
de las vacas y de la suprema personalidad de Dios Krishna y les adoren siempre, siempre se mantendrán fuertes en sus respectivas posiciones. Oh semidioses, mi instrucción es que acudan a Visvarrupa, el hijo de Tuasta, y lo acepten como gurú. Él es un brahmana puro, muy poderoso, que se somete a austeridades y penitencias. Complacido con su adoración, él satisfará sus deseos, siempre y cuando toleren su tendencia a ponerse de parte de los demonios. Srila Sukadeva Goswami continuó. Liberados de su ansiedad tras escuchar los consejos del señor Brahma, los semidioses fueron a ver al sabio Visvarrupa, el hijo de Tuasta. Mi querido rey, después de abrazarle, le dijeron lo siguiente. Los semidioses dijeron, querido Visvarrupa, que goces de toda buena fortuna. Nosotros los semidioses hemos venido a visitarte a tu ashram. Por favor, trata de satisfacer nuestros deseos en función del momento, pues en cierto sentido somos como tus padres. Oh Brahmana, para un hijo, el deber más elevado es servir a los padres. Esto es así, aunque él mismo tenga hijos, y lo es con mucha más razón si se trata de un brahmachari. El acharya, el maestro espiritual que enseña el conocimiento védico y da iniciación ofreciendo el cordón sagrado, es la personificación de los Vedas. Del mismo modo, el padre personifica al señor Brahma, un hermano al rey Indra, la madre al planeta Tierra y una hermana a la misericordia. Un visitante es la personificación de los principios religiosos y el invitado personifica al semidios Agni. Las entidades vivientes personifican al Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios. Significado por Srila Prabhupada. Las instrucciones morales de Chanakya Pandit nos indican Atmavad Sarva Bhutesu. Debemos ver a todas las entidades vivientes a nuestro mismo nivel. Esto significa que no debemos menospreciar a nadie, considerándolo inferior. Paramatma está en el cuerpo de todos y por lo tanto todos deben ser respetados como templos de la suprema personalidad de Dios. Este verso explica diversas formas de mostrar respeto, bien sea al guru, al padre, a un hermano, a una hermana o a un visitante. Texto 31. Querido hijo, hemos sido derrotados por nuestros enemigos y nos sentimos muy afligidos. Por favor, sé misericordioso y satisface nuestros deseos. Alivia nuestro sufrimiento con la fuerza de tus austeridades. Por favor, atienda a nuestros ruegos. Como tienes plena conciencia del Brahman Supremo, eres un Brahmana perfecto. Por ello, eres el maestro espiritual de todas las órdenes de vida. Te aceptamos como guía y maestro espiritual, pues con el poder de tu austeridad podremos derrotar fácilmente a los enemigos que nos han vencido. Los semidioses continuaron. No temas que te critiquen por ser más joven que nosotros. Esa norma de etiqueta no tiene validez en lo que se refiere a los mantras védicos. A este respecto, no es la edad lo que determina quién es mayor. A una persona avanzada en el canto de los mantras védicos se le pueden ofrecer reverencias respetuosas aunque sea más joven. Por lo tanto, aunque seas más joven que nosotros, puedes ser nuestro sacerdote, no lo dudes. Sukadeva Goswami continuó, ante el ruego de todos los semidioses que le pedían que fuese su sacerdote, el gran Visvarrupa, que era avanzado en la práctica de austeridades, se sintió muy complacido. Entonces le respondió con las siguientes palabras. Sí, Visvarrupa dijo, oh semidioses, no os aconseja aceptar la posición de sacerdote
pues supone la pérdida del poder brahmínico que se ha adquirido. Sin embargo, ¿quién en mi lugar podría negarse a aceptar su ruego? Ustedes son los gloriosos dirigentes del universo entero. Yo soy su discípulo y tengo mucho que aprender de ustedes. Por lo tanto, no puedo negarme. Debo aceptar por mi propio beneficio. Los gloriosos gobernantes de diversos planetas, gloriosos gobernantes de diversos planetas, el verdadero brahmana que carece de posesiones materiales profesa para mantenerse la práctica de Silonchana. En otras palabras, recoge los granos dejados en los campos o esparcidos por el suelo de los grandes mercados. Con este procedimiento, los brahmanas casados que se rigen por los principios de la austeridad y la penitencia, se mantienen y mantienen a sus familias y realizan todas las actividades piadosas necesarias. Ciertamente, si un brahmana desea alcanzar la felicidad ganando riquezas a través de la profesión sacerdotal, debe de poseer una mentalidad muy baja. ¿Cómo podría yo aceptar semejante posición? Todos ustedes son mis superiores. Por esa razón, aunque a veces el oficio de sacerdote pueda ser indigno, yo no puedo decir que no a la más mínima de sus súplicas. Acepto ser su sacerdote. Dedicaré mi vida y mis posesiones a satisfacer su ruego. Sri Sukadeva Goswami continuó: oh rey, tras hacer esta promesa a los semidioses, el excelso Visvarrupa, rodeado por los semidioses, llevó a cabo las actividades sacerdotales necesarias con gran entusiasmo y atención. Sukracharya protegía con su talento y sus tácticas la opulencia de los demonios, a quienes generalmente se conoce como enemigos de los semidioses. Pero Visvarrupa, que era más poderoso, compuso una oración protectora llamada Narayan Kavacha. Con ese mantra, fruto de su inteligencia, arrebató a los demonios su opulencia y se la entregó a Mahendra, el rey del cielo. Visvarrupa, que era muy generoso, reveló al rey Indra Sahasrara el himno secreto que le protegería y le permitiría derrotar la fuerza militar de los demonios. Capítulo 8. El Narayan Kavacha. El rey Pariksit preguntó a Sukadeva Goswami: mi señor, por favor, háblame de ese Vishnu mantra, la armadura que protegió al rey Indra y le permitió vencer a sus enemigos con sus respectivas monturas y disfrutar de la opulencia de los tres mundos. Por favor, descríbeme esa armadura de Narayan, con la que el rey Indra alcanzó el éxito en la batalla, venciendo a los enemigos que se esforzaban por matarlo. Sí, Sukadeva Goswami dijo: el rey Indra, el líder de los semidioses, preguntó a Visvarrupa a quién los semidioses habían elegido como sacerdote acerca de la armadura llamada Narayan Kavacha. Por favor, escucha atentamente la respuesta de Visvarrupa. Visvarrupa dijo: cuando se presente alguna causa de temor, en primer lugar, hay que lavarse las manos y las piernas, para después realizar achamana, cantando este mantra: Om apavitra pavitro va sarvavastam gatopiva yasmaret pundarikaksan sa va vyantara suchi Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Entonces hay que tocar hierba kusha y sentarse en silencio, con gran actitud grave, mirando al norte. Una vez completada la purificación, se debe tocar las 8 partes del cuerpo con el mantra de 8 sílabas.
y las manos con el mantra de 12 sílabas de ese modo. Como ahora te explicaré, hay que ceñirse la armadura protectora de Narayan primero, al mismo tiempo que se pronuncia el mantra de 8 sílabas, Om Namo Narayanaya, y comenzando con el pranava, la sílaba Om, hay que tocar con las manos las 8 partes del cuerpo, comenzando con los pies y pasando sucesivamente a las rodillas, los muslos, el abdomen, el corazón, el pecho, la boca y la cabeza. Luego debe cantarse el mantra al revés, comenzando por la última sílaba, ya. Y mientras se tocan las partes del cuerpo en sentido inverso, estos dos procesos reciben el nombre de Utpati Nyaya y Samhara Nyasa. Utpati Nyasa y Samhara Nyasa, respectivamente. Entonces se debe cantar el mantra de 12 sílabas, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, pronunciando el Omkara antes de cada sílaba. Hay que situar las sílabas del mantra en las puntas de los dedos, comenzando por el dedo índice de la mano derecha y terminando con el índice de la izquierda. De las 4 sílabas restantes deben situarse en las articulaciones de los pulgares. Entonces se canta el mantra de 6 sílabas, Om Vishnave Namaha. La sílaba Om debe situarse en el corazón, la sílaba Vi en el alto de la cabeza, la sílaba Sa en las cejas, entre las cejas, la sílaba Na en la coleta, Sika, y la sílaba B entre los ojos. A continuación, el recitador del mantra debe situar la sílaba Na en todas las articulaciones del cuerpo y meditar en que la sílaba Ma es un arma. De ese modo debe llegar a volverse la personificación perfecta del mantra. Después, añadiendo la visarga a la sílaba final Ma, debe cantar el mantra Ma Astraya Pat en todas las direcciones, comenzando por el este. De ese modo, todas las direcciones estarán protegidas por la coraza protectora del mantra. Al terminar este canto, debe pensar en su identidad cualitativa con la Suprema Personalidad de Dios, que goza de la plenitud en 6 opulencias y es digno de que se medite en él. Entonces debe dirigirse al Señor Narayan con la siguiente oración protectora, el Narayan Kavacha. El Señor Supremo, que se sienta a lomos de la ave Garuda, tocándole con sus pies de loto, sostiene 8 armas: la caracola, el disco, el escudo, la espada, la maza, las flechas, el arco y las cuerdas. Que esa suprema personalidad de Dios me proteja en todo momento con sus 8 brazos. Él es todopoderoso, pues goza de plenitud en los 8 poderes místicos. Que el Señor, que adopta la forma de un gran pez, me proteja en el agua de los feroces animales que acompañan al Señor Varuna. El Señor expandió su energía ilusoria y adoptó la forma del enano Vamana, que Vamana me proteja en el suelo, puesto que su gigantesca forma Visvarrupa conquista los 3 mundos. Que el Señor me proteja en el cielo. Que el Señor Nisinjadeva, que se manifestó como enemigo de Hiranyakashipu, me proteja en todas las direcciones. Su estruendosa carcajada resonó en todas las direcciones y provocó abortos en las esposas de los asuras, que estaban embarazadas. Que por su bondad me proteja en los lugares peligrosos como el bosque y el frente de batalla. Al indestructible Señor Supremo se le descubre mediante la celebración de sacrificios rituales. Por esa razón se le conoce con el nombre de Yagneswara.
En su encarnación, junto con el Señor Encarnación, como el Señor Jabalí, sacó el planeta Tierra del agua, del fondo del universo, y lo sostuvo sobre sus puntiagudos colmillos. Que Él me proteja de los bandidos en la calle, que para su rama me proteja en las cumbres de las montañas, y que el hermano mayor de Bharata, el señor Ramachandra, me proteja junto con su hermano Lashman en los países extranjeros. Que el señor Narayan me proteja de seguir inútilmente falsos sistemas religiosos y de faltar a mis deberes debido a la locura. Que el Señor en su encarnación como Nara me proteja del orgullo innecesario. Que el Señor Dattatreya, el amo de todo poder místico, me proteja de caer durante la práctica del Bhakti Yoga, y que el Señor Kapila, el amo de todas las buenas cualidades, me proteja del cautiverio material de las actividades fructíferas. Que el Sanat Kumara me proteja de los deseos lujuriosos. Que el Señor Hayagriva me proteja de la ofensa de no ofrecer reverencias respetuosas al Señor Supremo al dar comienzo a alguna actividad auspiciosa. Que de Varsinarada me proteja de cometer ofensas en la adoración de la deidad, y que el Señor Kurma, la tortuga, me proteja de caer en ilimitados planetas infernales. Que la Suprema Personalidad de Dios en su encarnación de Dambantari me libre de los alimentos indeseables y me proteja contra las enfermedades del cuerpo. Que el Señor Rishabhadeva, que conquistó sus sentidos externos e internos, me proteja del temor que proviene de la dualidad del calor y el frío. Que Yajna me proteja de la difamación y de la hostilidad de la gente, y que el Señor Balaram en su forma de Shesha me proteja de las envidiosas serpientes. Que la personalidad de Dios en su encarnación de Vyasadeva me proteja de todas las formas de ignorancia que se derivan de la falta de conocimiento védico. Que el Señor Buda Deva me proteja de las actividades contrarias a los principios védicos y de la insensatez de la pereza, que lleva al olvido de los principios védicos del conocimiento y de la acción ritual. Que Kalki Deva, la encarnación de la Suprema Personalidad de Dios, que vino para proteger los principios religiosos, me proteja de la suciedad de la era de Kali. Que el Señor Keshava me proteja con su masa en la primera parte del día, y que Govinda, que siempre está tocando su flauta, me proteja en la segunda parte del día. Que el Señor Narayan, que está dotado de todas las potencias, me proteja en la tercera parte del día, y que el Señor Vishnu, que lleva un disco para matar a sus enemigos, me proteja en la cuarta parte del día. Que el Señor Madhusudana, que lleva un arco que causa terror a los demonios, me proteja durante la quinta parte del día. Que el Señor Madhava, que aparece en las formas de Brahma, Vishnu y Maheshwara, me proteja al atardecer, y que el Señor Hrishikesha me proteja al principio de la noche, en la oscuridad de la noche, en las partes segunda y tercera de la noche. Que solo el Señor Padmanabha me proteja. Que la Suprema Personalidad de Dios, que lleva en el pecho la marca Tsivatsa, me proteja desde la medianoche hasta el momento en que el cielo se tiñe de rosa. Que el Señor Janardana, que lleva en su mano una espada, me proteja al final de la noche, durante las últimas 4 gaticas de la noche. Que el Señor Damodar me proteja por la mañana temprano, y que el Señor Vishwesvara me proteja en los momentos en que se unen el día y la noche. Puesto en movimiento por la Suprema Personalidad de Dios, el disco del Señor Supremo recorre las 4 direcciones. Sus bordes afilados son tan destructivos como el fuego de la devastación a final del milenio. Que ese chakra Sudarsana reduzca
a nuestros enemigos a cenizas, del mismo modo que un fuego ardiente impulsado por el viento abraza la hierba seca. Oh masa que estás en la mano de la suprema personalidad de Dios, tú enciendes chispas de fuego tan poderosos como los rayos y eres sumamente querida al Señor. Yo también soy su sirviente. Por esa razón, ten la bondad de ayudarme a aplastar en pedazos a los malignos seres que reciben el nombre de Kusmandas, Vaina, Yakas, Yaksas, Raksasas, Butas y Grajas. Por favor, pulverízalos. Oh Panchayanya, que estás en las manos del Señor y eres la mejor de las caracolas. Tú siempre estás llena de aliento del Señor Krishna. Por ello produces una terrible vibración sonora que hace temblar los corazones de enemigos como los rakshasas, los fantasmas, brahmatas, los pretas, los matas y los pisachas y los brahmanas fantasmas de espantosos ojos. Oh reina de las espadas, de cortante filo, tú eres utilizada por la suprema personalidad de Dios. Por favor, corta en pedazos a los soldados de mis enemigos. Por favor, córtales en pedazos. Oh escudo marcado con 100 círculos brillantes como la luna, por favor, cubre los ojos de los enemigos pecaminosos, arráncales sus pecaminosos ojos. Que la glorificación del nombre, la forma, los enseres y las cualidades de la suprema personalidad de Dios, que son trascendentales, nos protejan de la influencia de planetas maléficos, estrellas fugaces, seres humanos envidiosos, serpientes, escorpiones y animales como los tigres y los lobos, que nos proteja de los fantasmas y de los elementos materiales, como la tierra, el agua, el fuego y el aire, que también nos protejan de los relámpagos y de nuestros pecados pasados. Sentimos constante temor de esos obstáculos en la senda de la vida auspiciosa. Por lo tanto, que todos ellos sean completamente destruidos por el canto del Maha Mantra Hare Krishna. El Señor Garuda, el protector del Señor Vishnu, es el Señor más adorable, pues es tan poderoso como el propio Señor Supremo. Él es la personificación de los Vedas y se le adora con versos selectos. Que Él nos proteja de todas las circunstancias peligrosas y que el Señor y su acción a la personalidad de Dios nos proteja también de todos los peligros por medio de sus santos nombres. Que los santos nombres de la suprema personalidad de Dios, sus formas trascendentales, sus portadores y todas las armas que le adornan siempre y que siempre le acompañan, protejan de todo peligro nuestra inteligencia, nuestros sentidos, nuestra mente y nuestro aire vital. La manifestación cósmica densa y sutil es material, no obstante, no es diferente de la suprema personalidad de Dios, ya que Él es, en última instancia, la causa de todas las causas. De hecho, la causa y el efecto son uno, pues la causa está presente en el efecto. Por lo tanto, la verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios puede destruir todos nuestros peligros con cualquiera de sus partes potentes. La suprema personalidad de Dios, las entidades vivientes, la energía material, la energía espiritual y toda la creación son sustancias individuales. Sin embargo, en última instancia, juntas constituyen el uno supremo, la personalidad de Dios. Por lo tanto, los que son avanzados en el conocimiento espiritual ven unidad en la diversidad. Para esas personas avanzadas, los adornos del cuerpo del Señor, su nombre, su fama, sus formas, sus atributos y las armas que lleva en su mano son manifestaciones de la fuerza de su potencia. Esas personas espiritualmente elevadas entienden que el omnisciente Señor, que manifiesta diversas formas, está presente en todas partes, que Él nos proteja siempre en todo lugar de toda calamidad. Prahlad Maharaj cantó en voz alta el santo nombre del Señor Nrisimhadeva,
Que el señor Nrsimhadeva, rugiendo por su devoto Pradhan Maharaj, nos proteja del temor a los peligros que en todas las direcciones nos crean los líderes poderosos por medio de veneno, armas, agua, fuego, aire, etc. Que el Señor cubra su influencia con su propia influencia trascendental. Que Nrsimhadeva nos proteja en todas las direcciones y en todos los rincones, por encima, por debajo, por dentro y por fuera. Vishvarupa continuó: oh Indra, he descrito esta armadura mística vinculada al señor Narayan. Vistiendo esta cubierta protectora, sin duda alguna podrás vencer a los líderes de los demonios. Quien vista esta armadura liberará inmediatamente a todos los peligros, de todos los peligros que he mencionado, a cualquier persona a la que toque con los pies o con la mirada. Esta oración, el Narayan Kavacha, es conocimiento sutil, vinculado trascendentalmente con Narayan. Quien utiliza esta oración nunca es perturbado o puesto en peligro ni por el gobierno, ni por los asaltantes, ni por los malvados demonios, ni por ningún tipo de enfermedad. Oh Rey del Cielo, en el pasado un brahmana llamado Kaushika abandonó voluntariamente su cuerpo en el desierto mediante el poder místico. En ese entonces recurrió a esta armadura. Cierto Dyachitararata, el rey de Gandharvaloka, rodeado de mujeres bellísimas, sobrevoló aquel lugar con su avión y pasó por encima del cuerpo del brahmana. De pronto, Chitrarata se vio forzado a caer en picada con su avión. Ante su gran sorpresa, los grandes sabios Valikirias le ordenaron que arrojase los huesos del brahmana al cercano río Saraswati. Así tuvo que hacerlo y no pudo regresar a su propia morada sin antes bañarse en el río. Sri Sukadeva Goswami dijo: mi querido Maharaj Pariksit, aquel que sintiendo temor ante alguna circunstancia del mundo material emplea esta armadura o escucha acerca de ella con fe y veneración, de inmediato se libera de todos los peligros y es adorado por todas las entidades vivientes. El rey Indra, el que se libró 100 sacrificios, recibió de Vishvarupa esta oración protectora. Tras vencer a los demonios, disfrutó de toda la opulencia de todos los tres mundos. Continuará.